Buenas noches. Hoy vamos a ver la segunda parte de calidad, pero antes que nada vamos a repasar lo que vimos en la primera parte de calidad. Se los voy a estar mencionando. Habíamos visto qué es calidad, cuáles son las necesidades explícitas que están relacionadas con los requerimientos, las necesidades implícitas, que eran las expectativas enfocados al cliente. Ahí teníamos tres visiones: los requerimientos, los estándares y procesos y las expectativas. Y recuerden que la calidad estaba sentada en el producto y en el proceso. Después teníamos que ver, habíamos visto lo que eran los errores sembrados y los removidos, y ahí teníamos los errores latentes. Después estuvimos viendo los error false module. También las consecuencias de baja calidad. Eso habíamos visto que había distintos tipos. Vimos también lo que es la gestión de calidad. Dentro de eso vimos que en la gestión de calidad vimos el proceso, que les hice mucho hincapié en los tres procesos que había, que era planificar, aseguramiento y control. En la parte de planificación habíamos visto lo que era el grupo de gestión de calidad y lo que era responsable del grupo de administración del proyecto. Y después en la parte de aseguramiento habíamos visto lo que es probar, el modelo en B, y habíamos visto las distintas pruebas. Y ahí las había comentado en relación de que algunas usaban software. Y por último, en la parte de control, tuvimos la parte de inspecciones. Bueno, antes de empezar me gustaría leerles dos líneas donde dice que el control de calidad es una serie de inspecciones, revisiones y pruebas utilizadas a lo largo del ciclo de desarrollo para asegurar que cada producto cumple con los requisitos que le han sido asignados. Bueno, esto es lo que vamos a estar desarrollando en hoy. Digamos, lo estoy haciendo de esta manera porque, digamos, como por la planificación que tenemos, si no, no vamos a llegar. Entonces, creo que va a ser el único video que les voy a estar haciendo. Bueno, entrando entonces directamente en el tema, acá lo que sería control de calidad, que continúa con lo que habíamos dejado en la clase anterior con la parte de inspecciones, que sería el último proceso. Nos preguntamos, ¿es posible medir la calidad? Entonces se dice que uno de los mitos que habla, disculpen, leí mal, es imposible medir la calidad. Uno de los mitos nos habla que sí, que es posible medir la calidad. De tal manera que se puede estimar la calidad final de un producto, y esto se realiza a través de mediciones que se realizan a lo largo del proceso de desarrollo. O sea, que es la base para la mejora de los procesos. Recuerden que estábamos no enfocados solamente en el producto, sino también en todo ese proceso que nos llevaba en el desarrollo del producto y en la estimación de la calidad final. De tal manera, nosotros vamos a tener en este control de la calidad un programa de medición y con pasos para el control de la calidad. Principalmente estos pasos de control de la calidad vamos a estar enfocándonos, que son 4. Primero identificamos las métricas. Recuerden que las métricas están relacionadas con la unidad de medida, con aquello que se está midiendo. Se pueden utilizar distintas métricas, las cuales nosotros vamos a ver acá en unas 2 o 3 transparencias más adelante cuáles son las métricas típicas para el control de calidad. Después vamos a capturar, procesar y distribuir la información que se obtiene en función de las métricas utilizadas. Vamos a definir un conjunto de herramientas estadísticas. Ahí les voy a estar, ahí se les nombra 5 o 6, pero vamos a estar haciendo foco en 2. Cuando haga foco en 2 en una de ellas, les voy a estar mostrando el ejercicio práctico que les había comentado que podríamos hacer. Entonces, con ese ejercicio práctico me va a permitir mostrarles una de estas herramientas para análisis, seguimiento y presentación de información recolectada. Y por último, utilizar modelos de predicción para proyectar la calidad final del producto. Entonces acá vamos a poder medir la madurez en función de cómo se encuentra una organización, en función de esto de el control de calidad. Y estos pasos darán lugar a procedimientos y normas de la organización que deberá desarrollar para un adecuado control de calidad. Acá entrando en la cuestión que les decía de las métricas,
acá tenemos cuáles serían las métricas. ¿Cuáles serían las métricas? Esperen que yo quería... acá está, yo les quería leer. Acá dice que una métrica de software es cualquier tipo de medida relacionada con un sistema, proceso o documentación de software. Por lo cual, fíjense que me hace referencia a un sistema, proceso o documentación de software. Entonces, bueno, acá las métricas que se utilizan son la densidad de defectos, llegado de detención de defectos, efectividad de remoción, tiempo medio entre fallas, clasificación de errores, satisfacción de usuarios y métricas de mantenimiento. Nosotros vamos a estar desarrollando algunas de estas. La primera que vamos a ver es la densidad de defectos. Acá ahí vamos a ver primero la fórmula, que esa densidad de defectos me habla de los errores detectados en función del tamaño, que el tamaño lo llama oportunidad. Estos errores van a ser detectados en un tiempo determinado y la oportunidad, que vamos ahora a ver la definición, se refiere al tamaño del software. Entonces acá me dice que conceptualmente densidad de defectos es la cantidad de errores detectados en un periodo dado respecto de la oportunidad de que los mismos se produzcan. O sea, la oportunidad está dado por el tamaño del software, que generalmente se mide en líneas de código o puntos de función. Y acá también me hace referencia que como periodo se utiliza entre otros el plazo de desarrollo, el periodo luego de la liberación del producto o el ciclo total de desarrollo. Acá vamos a ver lo que es la liberación del producto, en qué momento se podría estar liberando el producto, que va a estar en función del beneficio y también de los costos que uno está teniendo dentro de las pruebas, porque hay que tener en cuenta que vamos a tener costos. Digamos, hay que tener en cuenta que hay que contar con un presupuesto para esto. Entonces acá, en la parte de densidad de defectos, me está mencionando los valores de mercado. Acá lo tenemos, en este aspecto lo tenemos a Carper-Jones, donde define un objetivo de 4 errores por punto de función para empresas en Estados Unidos. El mismo Jones señala que las mejores empresas en Estados Unidos obtienen una densidad de defectos muy cercana a 2 errores por punto de función, con niveles de sentencia de un error por punto de función. Mientras tanto, no podemos tener valores para los logs, ya que los mismos tienen una gran dispersión en función del lenguaje que se esté utilizando. Otras de las métricas que podemos estar utilizando es efectividad de remoción. La efectividad de remoción la vamos a ver desde el punto de vista de la efectividad en el desarrollo, donde acá tendríamos entre los defectos removidos en el desarrollo dividido el efecto totales en el producto multiplicados por 100. Y acá vamos a hablar que hablan de ratio. Por eso yo acá abajo les hago recordar a ustedes que un ratio es la relación cuantificada entre dos magnitudes que reflejan su proporción. Es solamente a nivel informativo, ¿no? Entonces acá me están diciendo que una de las métricas más valiosas y más exactamente utilizadas es la efectividad de remoción de defectos. En este momento lo estamos mostrando en la parte de desarrollo, a veces también denominada eficiencia de remoción. Cuán eficientes somos con las remociones. En definitiva, bueno, les decía que es un ratio entre los defectos detectados durante una fase de desarrollo y la cantidad de defectos aún latentes en el producto. Recuerden que la parte de aún latentes, se los hice de repaso al inicio, aún latentes eran aquellos que están en relación entre aquellos que se originaban y los removidos. Y ahí teníamos los errores latentes, por si no recordaban. Entonces acá, bueno, hace referencia que acá, este asterisco de acá abajo, ¿no? Porque no es el de acá, porque el de acá hace referencia a esto de acá, al ratio. Se cuentan los detectados durante el desarrollo más los reportados por los usuarios en los primeros 4 años de uso. A veces también del primer año del producto al cual estamos haciendo referencia. Después tenemos que, después de esta efectividad de remoción, entramos en lo que es la detención de efectos. ¿Qué es el concepto? Durante el desarrollo de un sistema es inevitable que el equipo del proyecto cometa errores. Estos errores detectados mediante inspecciones y pruebas, recuerdo que estuvimos hablando de inspecciones y de pruebas, digamos, en la primera, lo que eran las inspecciones de software y las pruebas que uno podía, las distintas pruebas que podíamos tener, y que eso lo habíamos visto después de haberlo visto del modelo en B, que eso habíamos visto el modelo en B, que ustedes me habían comentado que yo lo habían visto en otra, no sé si ingeniería de software 1 o ingeniería de software 2.
Bueno, y generalmente removidos a través de correcciones. Digamos, esto estoy hablando que a través de inspecciones, a través de las pruebas, uno puede realizar correcciones. Y es frecuente seguir la cantidad de errores detectados por unidad de tiempo. Esta métrica se denomina detención de defectos o llegada de defectos. El patrón de detección de defectos a lo largo del ciclo de vida brindan información muy valiosa, complementaria a la densidad de defectos. Recuerden que la densidad de defectos es la que vimos acá, con esta fórmula, en densidad de defectos, a lo que hacemos referencia, ¿no? Que es la cantidad de errores detectados en un periodo dado respecto al tamaño, por eso decía oportunidad, de los mismos se produzcan. Y acá voy a tener, bueno, esto ya lo vimos. Detención de defectos, estábamos acá, referente con la densidad de defectos. Y continuamos con estas herramientas estadísticas. En estas herramientas estadísticas fueron desarrolladas por Karu y Sakawa durante la década del 80. Estas herramientas están más orientadas a lo que es todo el proceso industrial, el proceso de manufacturación, pero también se puede aplicar en el desarrollo de sistemas. Se usan para el control del producto y la mejora de los procesos. Fíjense que otra vez enfocamos en el producto y en el proceso. Estas son las 7 herramientas básicas y las que nosotros vamos a estar viendo en este momento es los histogramas. Lo que es interesante, esta es la que diagrama, creo que les había mencionado, diagrama de causa-efecto o espina de pescado. Estas se las había estado mencionando en riesgos, ahora que recuerdo, donde uno podía decir el efecto, o sea, uno tenía un efecto no deseado y las causas que lo podían originar. Y se arma como si fuera una espina de pescado. Es muy interesante esta, digamos, que la podemos aplicar, digamos, la podemos estar aplicando para distintos tipos de procesos. Bueno, no se las mencioné. Checklist también la habíamos visto en riesgos. Diagrama Pareto es 80 por 20. Esto a veces está relacionado con la, o sea, lo relaciono nada más con la curva ABC, que eso se ve en la parte de stock, que también tenemos este diagrama Pareto, digamos, aquello que está bajo una curva, tenemos el 80% de la mayor cantidad de situaciones, o sea, ese es 80-20 y el resto después nos queda. Los histogramas que lo vamos a ver, diagramas de dispersión, que eso lo deben haber visto en estadística, Run Charter, diagramas de control. Bueno, entonces ahora vamos a ver directamente los histogramas, o sea, retrocedí, pero un poco para ponernos en contexto. Y los histogramas, digamos, ¿para qué se usan? Para sumarizar datos sobre algunas características del proceso o producto que se desea controlar, presentando gráficamente la frecuencia de distribución en un diagrama de barras. Entonces, pero tenemos que ver qué significa ese diagrama de barras en relación a la situación planteada. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué nos aporta? Provee información valiosa para predecir comportamientos o performances futuras, revela la forma, el centro y la variación de las muestras de datos, ayuda a señalar si se han producido cambios en la calidad del proceso, colabora a responder la pregunta ¿el producto alcanzaría a satisfacer los requerimientos del usuario? Ese es el ejemplo que les voy a mostrar ahora. En caso de las pruebas, no de los requerimientos. Muestra gran cantidad de datos de manera gráfica, evitando el uso de largas tablas. Bueno, en este caso, entonces voy a entrar con... A ver, quiero que acá tenga un enunciado. A ver, esperen un segundito. Sí, este es el enunciado. Digamos, no vamos a tener tiempo de hacer este ejercicio, pero es interesante. Fíjense que acá me explica cómo hacer la construcción de un histograma, pero yo me quiero quedar acá. La empresa. Tenemos una empresa que está desarrollando un sistema de consultas de productos e ingreso de pedidos a través de su página web. Como parte de sus procesos de aseguramiento de calidad, la empresa ha estado midiendo la cantidad de errores detectados por línea de código fuente en la primera inspección de cada uno de los programas módulos que compone el sistema. Bueno, ustedes van a ver, acá dice adjunto, podrán encontrar una tabla con los resultados obtenidos para las primeras mediciones de un total estimado de 100 programas módulos que compondrían el sistema terminado. Bueno, se solicita que usted prepare un histograma de los resultados obtenidos y redacte, o sea, y uno llegue, llegue a determinar qué es lo que me muestra el histograma. Es esto lo que yo le estoy diciendo, en función del proceso de codificación y las acciones correctivas si los hubiera desvíos o problemas. O sea, ¿qué decisión tomaría usted al respecto? Entonces, para ello a nosotros nos dan las construcciones, como les había comentado, las construcciones, cómo se realiza un histograma.
Bueno, esto tardaría 25 minutos. Y acá me dice los pasos para construir un histograma. Yo les había comentado que esto se los podía ver en Excel directamente. Uno carga los datos y me saca el histograma. Pero acá, si a ustedes les interesa, les dejo, o sea, para que ustedes lean cómo se hace el histograma, y ustedes lo pueden intentar hacer también, colocando los datos en Excel, pero armándolo ustedes. Fíjense, contar la cantidad de casos. Bueno, acá a medida que va pasando el video, si ustedes quieren hacer captura de pantalla, se analiza, puede analizar cómo se realiza. Y lo que me va a estar dando es la cantidad de clases que voy a tener que tener cuando estoy haciendo esta última parte. Y acá me dice que hay que utilizar esta tabla adjunta, donde me dice que la clase de intervalos, ¿no? La cantidad, estos serían los distintos intervalos que uno está realizando. Entonces, es decir, menos de 50 cantidad de casos, encontrar de 5 a 7, bueno, y esto sería la cantidad de casos, o sea, la cantidad de barras que me estaría identificando entre qué valores me encuentro. Bueno, acá sigue y después me dice el ancho para encontrar esos valores, cómo se calcula. Bueno, determinar los límites, el menor y el mayor. Bueno, y acá ustedes, si harían todo este seguimiento, lo podrían estar calculando. Bueno, entonces acá, después a continuación, me dice que tenemos que construir la tabla de frecuencias basada en los límites determinados en 5. Me dice cómo se procede a hacerlo. Bueno, dibujar el histograma, que o sea, acá pretendía que se lo hiciera en forma manual. Analiza, bueno, acá dice, como dice, entonces, analizar el histograma. Entonces, y acá es lo que me interesa. Dice que acá está lo que decíamos, que hay un corte, que hay un punto en el cual uno tiene que analizar. Dice que esta empresa tiene como estándar 5,8 errores por cada KLOC. Entonces, y acá tenemos los datos, o sea, acá tenemos la cantidad de errores por línea de código fuente. Esta primera inspección que me hablaba el enunciado, acá arriba, recuerden que acá tenemos el enunciado, y dice cantidad de errores por línea de código fuente, o sea, por cada KLOC. Entonces acá ustedes lo que tendrían que hacer es, disculpen acá, ahí está, se ve mejor. Ustedes lo que tendrían que hacer es ir armando, contando, digamos, ir armando, haciendo qué cantidad total de muestras tengo, digamos, en qué valores están cayendo, bueno. Bueno, en función de eso, yo ahora les voy a dar la respuesta, que es lo que me interesa. Vean, si ustedes después quieren hacer el seguimiento, acá tenemos solución paso a paso. Ustedes pueden tomar lo que les mostré recién y verificarlo con esto. Y acá les dejo para que lo puedan seguir. Fíjense, ven que me da que es, se elige un K igual a 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, que eran las clases que voy a tener. Y entonces acá me dice cuánto va a ser el ancho. En función, se lo muestro nuevamente. Ustedes tienen que ver lo que decía. Y entonces en función de eso tengo el histograma resultante. Fíjense que acá estoy haciendo los intervalos. Acá las frecuencias, o sea, cuántos es que cae en cada uno de estos intervalos. Y acá me dice el total de la muestra que tengo. O sea, los valores que les había dado antes, que eran estos, son 27. Bien, entonces acá tengo esto. Entonces acá me dice, bueno, después de armar el histograma, o sea que acá me dice el histograma de errores, uno tiene que decir un histograma resultante de errores, me dice que el estándar tiene que ser 5,8. Entonces ustedes con esto, ¿qué piensan? ¿Qué piensan de estas pruebas? De estos errores detectados. Bueno, les dejo 2 o 3 minutos para que piensen ustedes. A ver si sacan alguna conclusión. No los puedo escuchar, pero bueno, les doy la respuesta. Fíjense que acá me dice que se observa que la muestra está desplazada a la derecha. Primero es esto. Piensen ustedes que lo podemos tener centrada. Digamos que un histograma es igual de lo que podría ser una log normal. No sé si vieron una log normal. Podemos tener un desplazamiento a izquierda, derecha o centrada. Esto tiene un desplazamiento hacia la derecha.
quiere decir que solamente tengo cubierto, con estas pruebas tengo cubierto nada más que 7 errores, digamos, fíjense que dice, solo 7 casos por debajo del límite superior admitido por la empresa. Quiere decir que no estamos en una buena situación. Quiere decir que es posible que el producto final contenga más errores ocultos que los previstos, si solamente pude detectar 7 errores dentro del valor que queríamos. Entonces acá, digamos, entonces, ¿qué acciones correctivas haríamos? Podríamos pensar en observar a los programadores el desvío detectado, extremar las pruebas de programas, hacer otro tipo de pruebas, hay que ver qué pruebas se están realizando, repetir las inspecciones si es necesario, y fíjense lo interesante, repetir la muestra a los 50 programas para observar tendencias. Entonces a esto se refiere lo que podía servir un histograma. No solamente histograma, sino interpretar el histograma y qué acciones correctivas podíamos llegar a tener en cuenta. Bueno, esto me sirvió, digamos, este ejercicio me sirve para ustedes comprender mejor lo que es esta herramienta de un histograma. Entonces ahora continuamos. Entonces otra herramienta es la diagrama de Pareto que les había mencionado. Fíjense en que en este caso, ahora vuelvo a lo que es la definición de Pareto, fíjense en que acá el mayor porcentaje me lo llevan estos tres, en este caso son problemas. En este ejemplo de Pareto, acá bueno, llegamos hasta el 40%, pero podemos llegar hasta mayor porcentaje. O sea que acá tengo cubierto, digamos, cómo tendría cubierto acá esta parte de porcentaje, y acá tengo el resto. Y fíjense que los primeros serían, el primero es inicialización de variables, ciclo, white o until, tipo, formato, el tipo o formato de variables. Y después tendríamos en cuenta los otros problemas detectados, en función de los tipos de errores, ¿no? Aquellos que los ocasionaron. Entonces, si vamos al diagrama de Pareto, me dice que para usarlo, o sea, ¿para qué se usa? Para focalizar los esfuerzos en los problemas que ofrecen el mayor potencial de mejora. Entonces acá, en función de los tipos de errores, nos vamos a centrar en estos problemas, en estos tres problemas. Mostrando la frecuencia relativa o la envergadura de los mismos en un diagrama de barras descendentes. ¿Qué hace? Ayuda al equipo de proyecto a concentrarse en aquellos problemas, a focalizarse en aquellos problemas que causarían el mayor impacto en la calidad de ser solucionados. Y después está lo otro para que lo lean ustedes. Fíjense, ayuda a prevenir cambio de problema, donde la solución de un tema empeora otro. Entonces acá nos enfocamos en esto, en esta herramienta que es el diagrama de Pareto. Y ahora entramos en lo que es, cambiamos de tema, fíjense en que salimos de control de calidad y entramos en aseguramiento de calidad. ¿Qué es el aseguramiento de calidad? El concepto básico nos dice que es el conjunto de actividades planeadas y sistemáticas que, fíjense que otra vez hablamos de una planificación, de un planeamiento. Yo les estuve hablando la clase pasada que la mayoría de los procesos tenía una planificación, un planeamiento. Y sistemáticas que, implementadas a través de un sistema de calidad, provee la necesaria confianza de que el software cumple y cumplirá con los requerimientos planteados. Sistema de calidad es la estructura organizativa, los procedimientos, las normas, las técnicas y los recursos para implementar la gestión de calidad en el proceso de desarrollo de un sistema. Eso es aseguramiento de calidad. ¿Y cómo puedo asegurar la calidad? Desde dos puntos de vista. Desde lo que serían las auditorías y las revisiones. Hay una diferencia entre auditorías y revisiones. Mientras que las auditorías apuntan a comprobar si los procesos de administración de calidad se están realizando conforme a lo establecido en el plan, a esta planificación que mencionábamos, y si cumplen con las normas y pautas de la organización. Mientras que las revisiones apuntan al producto. Uno apunta a los procesos y otro apunta a los productos. Si el producto cumple con los requerimientos solicitados y si el proyecto se está desarrollando de acuerdo con lo previsto. Ahí tenemos la diferencia entre aseguramiento de auditorías y revisiones en el aseguramiento de calidad. Fíjense en que acá me dice que en este aseguramiento de calidad lo que se puede hacer es uso de densidad de defectos. Acá me dice que una importante cantidad de errores detectados durante las pruebas es síntoma de un producto de baja calidad durante la vida útil, dado que frecuentemente es baja la capacidad de remoción de errores que poseen las pruebas. Por ello, la famosa frase de Meyers,
que dice, cuando más errores se detectan en las pruebas formales, más errores quedan pendientes para detectarse luego. ¿Qué sería? Estaría relacionado con los errores latentes, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Acá me explican por qué es el uso frecuente del uso de la densidad de efectos. La densidad de efectos es un buen indicador de la calidad mientras el producto está aún en la fase de prueba. Y acá tenemos un diagrama donde me habla de densidad de efectos con mayor, la densidad de efectos mayor o un valor igual o menor, y un proceso de prueba bueno y no adecuado, y cada una de las circunstancias en que se pueden presentar y qué es lo que hay que hacer. Ahora vamos a entrar en el tema cuándo liberar el software. Fíjense en que acá tenemos una relación, en este diagrama tenemos una relación costo-beneficio. En la ordenada del origen tenemos costo-beneficio, en lo que yo les había dicho del beneficio de probar y el costo de estas pruebas, que ahora vamos a ver con distintas curvas, y el tiempo que me va llevando. Entonces, en esta zona va a aparecer un concepto que se llama una primera curva, que es beneficio de liberar el producto. Time to market es un término que se utiliza en marketing de la liberación del producto, pero acá estamos hablando del producto desde el punto de vista de liberar el producto de software. En este caso, fíjense en cómo es la curva, que termina siendo descendente pasado un tiempo determinado. Y entonces ahora vamos a ver la relación entre esta curva, que es beneficio del tiempo to market, contra el beneficio de probar, o sea, el beneficio de liberar el producto versus el beneficio de probar. Por ejemplo, remover errores. En esta situación, donde se intersectan las dos curvas, estaría el punto de liberación y aparecería una zona, un área que es la área A, que se llama área de suficientemente bueno. Es la que está en verde, ¿no? Pero no hay que tener solamente en cuenta eso, también hay que tener en cuenta el costo de probar. Entonces, el costo de probar, fíjense en que va aumentando ese costo a medida que va avanzando el tiempo, como también el beneficio de probar a medida que pasa el tiempo, el beneficio, digamos, la curva va cambiando. Entonces, acá lo que estamos teniendo en este costo de probar con este beneficio de probar, tenemos lo que sería un área B, donde ahí teníamos lo que sería el concepto que habíamos visto ya en lo que es riesgos, que es el retorno de inversión. Acá tenemos un área de retorno de inversión positivo de las pruebas, donde recuerden, el retorno de inversión es por cada peso invertido, cuánto tengo de retorno. Y entonces, en este caso me aparece que entre esas dos curvas aparece el punto I, que es el punto que tenemos acá, que ese punto es el punto óptimo de liberación en función acá de estas dos curvas, el costo de probar y el beneficio de probar. Y después obtendríamos un área C, donde en esta área C ya entraríamos en un área de retornos descendentes, como podemos llegar a ver, que está representado acá por este beneficio de la parte de liberación. Pero lo importante es tener en cuenta que en muchos casos se producen liberaciones apresuradas de productos. Entonces, esto es para focalizarlo y para que ustedes saquen sus deducciones. Ahora vamos a entrar en enfoques de implantación. El objetivo de los procesos de desarrollo de software es producir sistemas de acuerdo con un plan, como ya habíamos visto, y simultáneamente incrementar la capacidad y habilidad de la organización para desarrollar mejores productos, es decir, sacar productos con mejor calidad. Dentro de eso habíamos visto que había dos focos, que era el foco del proceso y el foco del producto. Acá vamos a decir que un proceso será estable y maduro cuando su performance futura sea predecible, quiere decir que quede en régimen, digamos que quede siempre, que vaya hacia una mejora, o sea, dentro de unos límites estadísticos establecidos. Cuando un proceso es estable y maduro, al repetir la tarea se obtiene prácticamente el mismo resultado. A eso es lo que decía entrar en régimen, ¿no? Como quería entrar en una constante. Digamos, sería el punto de vista estadístico, es ya me voy a acordar, disculpen. O la recuerdan ustedes cuando digo que es una constante, ¿no? Desde ese punto de vista de la distribución estadística. Al mismo tiempo es posible obtener conclusiones que permiten mejorar el proceso para conseguir mejores resultados. Entonces,
Podemos llegar a ver estos enfoques de implementación tres enfoques. Primero tenemos las metodologías, después los modelos de madurez y por último las normas y los estándares. Bueno, acá describe cada uno a lo que se refiere. Ahí me acordé, disculpen, una distribución uniforme. O sea que cuando estaba hablando acá, ya sea predecible, o sea que quiere decir que tengo una distribución uniforme. Bien, disculpen que me desvié. Entonces, bueno, acá tenemos las metodologías, los modelos de madurez y las normas y estándares. Vamos a entrar, si mal no recuerdo, bueno, acá apareció después algunos posibles mejor de los procesos. Vamos a entrar en lo que son los conceptos de madurez, o sea, el segundo. Los conceptos de madurez o métodos de evaluación. Vamos a ver que acá lo que está subrayado me interesa, que lo otro lo leen ustedes. Fíjense que es aquello que, bueno, podemos leer el segundo párrafo que dice: existe evidencias comprobadas del éxito de estos modelos para producir mejoras tanto de calidad como de productividad. O sea, de la parte de performance, de productividad, ¿no? Del desempeño. El principal impulso de estos medios no han venido de la propia industria, sino de los más importantes compradores. Acá de las oficinas gubernamentales, acá me está hablando del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y empresas de telecomunicaciones como ITT, Bell, Telecom, etc. Y acá están los antecedentes. Digamos, acá aparece desde el concepto, la primera versión tenemos el CMMI, que es el modelo de integración de la capacidad de madurez, que en 1986 lo sacó el 6, que es Software Engineering Institute, y que la primera versión estuvo en 1993, y en el año 2000 aparece la primera versión del CMMI. Primero estuvo el CMMI y después el CMMI. Acá hace referencia, y después se da información que es interesante que ustedes vean los antecedentes. Y actualmente el CMMI es el modelo de madurez más difundido y aceptado para procesos de desarrollo de software. Bueno, acá dice cómo está compuesto, ¿no? Acá es más información al respecto. La información al respecto es la siguiente. Primero tenemos un estado de caos, de poca formalización, digamos, no hay nada. Eso es ad hoc, estaría un poco relacionado, entre comillas, lo que decía cómo se hacía la parte de riesgos en las empresas, que digamos que se veían solamente riesgos menores, que bueno, no es la concepción del macho cowboy, acá no vayan a poner lo que es macho cowboy, ¿no? Pero decir, bueno, del yo puedo, de los gerentes de proyectos. Pero acá es decir, esto que es un caos, no hay técnicas, no hay metodologías, no hay nada. Pasamos a una segunda fase, que es algo repetible. Proceso estable con un nivel repetible de control estadístico. Piensen que todo esto se cuenta con, digamos, como si fueran con normas que determinan qué es lo que hay que ver para estar en cada uno de estos estados. Después de repetible pasaremos a un estado definido. Se ha definido la base para un progreso continuo. Después pasamos a la fase 4 o administrado, a la etapa 4 más que nada. El proceso se administra con un alto grado de calidad y después pasamos a lo que sería el optimizado, lo que yo mencionaba con esto de distribución uniforme, donde el proceso alcanza un nivel de optimización e innovación que siempre saca el mismo producto. Entonces ahí lo estaríamos viendo este modelo. Y acá, bueno, acá me está haciendo figura cómo va avanzando. Podríamos tener desde dos puntos de vista, se puede hacer, desde el área de procesos claves, donde en estos cada nivel de madurez está compuesto por áreas de procesos claves, que sería el ejemplo que viene a continuación, donde tenemos las áreas de procesos clave, que es gerenciamiento de los procesos, lo que es administración de los proyectos, la parte de ingeniería y la parte de soporte. Y entonces se determinan, las actividades que me llevaría a tener a poder llegar a esta cuestión de esta visión, áreas de procesos claves por categoría. Y acá me decían cuáles serían las actividades a realizar. Y el otro foco es el área de procesos por niveles, donde digo, en cada nivel, ya fíjense que el primer nivel no lo coloco, porque digamos no es ese tipo ad hoc, y en cada nivel, cuáles son los procesos, las áreas de los procesos que intervienen, para decir que estoy en el nivel 2, en el nivel 3,
Después tenemos el nivel 4 y el nivel 5 cuando ya tengo toda la cuestión de desarrollo e innovación y tengo la parte de resolución y casos de análisis. Fíjense en cómo se va achicando cuando llegamos al nivel 5, pero digamos cómo se va configurando cada uno de estos. Y después entramos al concepto de estándares. En estándares podemos hablar de la ISO, del Instituto Electric and Electric Engineer, la AAA, el ANSI y también el IA. Acá lo que vamos a estar nombrando dice: los principales estándares que regulan los procesos de software en general y de calidad en particular provienen fundamentalmente de digamos, de estas cuatro institutos. El más conocido seguramente por ustedes es la ISO, si bien la AAA también se las nombramos. Y acá tenemos la ISO 9000. Fíjense que la ISO es una familia de estándares relativos a la administración de calidad, no son estándares de producto, por lo contrario, definen requerimientos que una organización debe cumplir para manejar adecuadamente los procesos que impacten a la calidad. Fíjense que define qué hacer, como les decía, es parecido al Pinbook, me dice qué hacer y no cómo hacerlo. Esto hay que entenderlo que es así. Se independiza, por lo tanto, del tipo de negocio, actividad, tamaño, organización y sector industrial. Mientras tanto se dan cuenta que le estoy haciendo algún repaso de algunos otros temas que hemos visto en clases anteriores. Bueno, acá dice ISO la versión 1994, lo que conlleva. Y bueno, y esto ya se los dejo para ustedes. Puede ser que les queden algunas ocultas, pero bueno, en 36 minutos intenté darles esta presentación. Así tengo tiempo de darlo en próximo. Bueno, hasta la próxima.